Y si todo lo que sabes sobre los cielos ha sido apenas una sombra de la verdad, antes de los reyes, antes del diluvio, antes de la historia escrita por los hombres, hubo uno que caminó con el Altísimo. No fue un profeta común, no nació para el poder ni buscó la gloria. Se llamaba Enoc, y fue llevado más allá de lo visible, más allá del velo del mundo físico. Allí, en la eternidad, sus ojos fueron abiertos a los secretos del universo. Esta historia no es una fábula, es un testimonio prohibido, un relato olvidado que fue sellado por generaciones, hasta hoy, porque lo que Enoc vio cambiará para siempre la forma en que ves el cielo, la tierra y tu propio destino. Esta es una revelación que no muchos están listos para recibir, pero tú estás aquí, por algo. ¿Estás dispuesto a ver lo que él vio? ¿A conocer lo que fue escondido de los sabios? Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede marcar tu alma para siempre. En medio del silencio de la tierra, cuando la maldad de los hombres aún no había alcanzado su cumbre, una voz rompió el velo del tiempo. Enoc, hijo de Jared, tú has hallado gracia ante mis ojos. No era una ilusión, no era un sueño, era el Altísimo llamando a un hombre común para una misión sobrenatural. ¿Por qué Enoc? ¿Por qué no a un rey o a un sacerdote? Porque Dios no mira la apariencia. Él escoge a los humildes, a los que caminan en integridad cuando nadie los ve, y Enoc caminó con Dios, hasta desaparecer. Pero su desaparición no fue muerte, fue ascenso, fue transformación, fue inicio de algo que aún no ha terminado. A ti que escuchas, si alguna vez sentiste que fuiste apartado del mundo, si alguna vez el cielo pareció susurrarte en medio del caos, esta historia es también para ti. El llamado que un día tocó a Enoc, hoy puede estar tocando tu corazón. Cuando Enoc abrió los ojos, ya no estaba en la tierra. Sus pies tocaban lo eterno, y sus ojos no comprendían lo que veían. Estaba en el umbral de los cielos. No era fantasía, no era símbolo, era real. Lo invisible se hizo visible, y el alma del hombre tembló. Ángeles colosales, ríos de fuego, sonidos que resonaban como 1000 truenos. Y en medio de todo, una paz indescriptible. Un ángel se acercó y le dijo: «Camina conmigo, Enoc, porque te serán revelados los misterios que estaban reservados desde antes de la creación». No era solo conocimiento, era peso, era responsabilidad. Lo que Enoc escribiría sería para generaciones futuras, para tiempos como este. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje es para ti. Si este contenido está tocando algo en tu interior, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Hay secretos que nadie más te va a contar. Y esto apenas comienza. Enoc avanzó, guiado por aquel ser de luz, hasta una cámara sellada por el fuego mismo de la gloria de Dios. Allí, el ángel le susurró: «Lo que vas a ver, ningún mortal lo ha visto. Ni siquiera los cielos más altos contienen todo lo que te será mostrado». El guardián de los secretos, un ser revestido de fuego y verdad, le entregó un libro. No era de papel, ni de tinta. Era un libro vivo. Sus páginas latían con la voz de Dios. En él estaban escritas las obras de los hombres, los nombres de los justos y los pecados de los ángeles caídos. «Escribe, Enoc», dijo la voz. «Pero recuerda, este conocimiento no es para todos. Algunos lo rechazarán, otros se burlarán, pero los sabios entenderán. Este no es un relato para entretener, es un llamado para despertar. Si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti está listo para recordar lo que tu alma siempre supo, que el cielo ha hablado y ha escrito tu nombre». La voz del Altísimo tembló como un trueno sagrado. «La tierra se ha corrompido, no por mi creación, sino por aquellos que descendieron sin mi permiso». Enoc, con los ojos abiertos al mundo espiritual, vio lo que ningún otro hombre había presenciado.
Ángeles, llamados vigilantes, abandonaron sus puestos celestiales. No por obediencia, sino por deseo, vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí esposas, contaminando la pureza del diseño divino. De esa unión nacieron gigantes, seres de gran fuerza y hambre sin fin. Devoraron a los hombres, los campos, los animales, y luego, entre ellos mismos. La violencia cubrió la tierra. La sangre llegó hasta el cielo. Y los clamores de los inocentes, olvidados por los hombres, fueron oídos por el Santo de los cielos. Todo, lo creado obedecía a Dios, menos el hombre, y menos aquellos que una vez fueron luz. Y Enoc vio, con dolor, que el juicio no era una amenaza, era una promesa de justicia. Los cielos ya no podían guardar silencio. Desde cada rincón de la tierra subía un clamor invisible, el llanto de los inocentes, la sangre de los justos, los suspiros de aquellos que murieron sin causa. Enoc escuchó esas voces. No eran susurros, eran gritos desesperados que golpeaban las puertas del firmamento. Los ángeles que aún permanecían, fieles, Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel, miraron hacia abajo y vieron la corrupción sin medida. Señor de los espíritus, dijeron, la tierra grita, ¿hasta cuándo? Y el Altísimo respondió con fuego en su voz. He visto todo, nada me ha sido oculto. El tiempo de la paciencia se ha cumplido. Ahora llegará el juicio. Enoc tembló, no por miedo sino por el peso de lo que sabía que venía. Porque cuando el cielo responde, no hay sombra que pueda esconderse, ni poder que pueda resistir. La sangre clama, y el Santo la ha escuchado. El Altísimo habló, y su voz atravesó todos los cielos. Los que fueron enviados para guiar, se convirtieron en fuente de perdición. Enoc fue enviado con un mensaje que ningún ángel caído deseaba escuchar. Debía entregar la sentencia a los vigilantes, a aquellos que se creían eternos, aquellos que corrompieron a los hombres, revelaron secretos prohibidos y dieron nacimiento al caos. Los encontró reunidos, escondidos entre montañas, con sus rostros cubiertos de vergüenza. Cuando lo vieron, supieron que la esperanza se alejaba. Le suplicaron que intercediera, que escribiera una petición de perdón. Enoc escribió sus palabras y las llevó ante el Altísimo. Pero la respuesta fue firme como el fuego. No hay perdón para lo imperdonable. Los que una vez brillaron como estrellas, ahora serían encadenados en tinieblas eternas, aguardando el día del juicio, porque al abandonar su lugar, rompieron el equilibrio de la creación, y la justicia, una vez más, pondría cada cosa en su sitio. Guiado por ángeles de rostro resplandeciente, Enoc fue llevado a un lugar donde la luz no penetraba. Allí, bajo la superficie de la tierra, existía un abismo sin fondo. Rocas negras, fuego constante, columnas de humo y cadenas forjadas por el juicio eterno. Era la prisión de los vigilantes caídos. Uriel le habló con solemnidad. Aquí serán encerrados hasta el gran día del juicio. No verán la luz, ni oirán la voz del Altísimo, porque su traición fue contra el orden eterno. Enoc vio sus rostros. No eran monstruos. Eran seres que alguna vez cantaron ante el trono, celestial. Ahora, consumidos por el miedo, se retorcían entre gritos y lamentos. Pero no era castigo por venganza. Era justicia por rebelión, por cada alma engañada, por cada conocimiento corrupto sembrado entre los hombres. La oscuridad de este abismo no es solo tiniebla, es memoria viva del precio del orgullo. Y así, la tierra misma comenzó a sanar, pero el juicio apenas había comenzado. Desde la profundidad del abismo, Enoc fue elevado nuevamente al lugar donde la gloria de Dios resplandece como 1000 soles. Allí, una nueva instrucción fue dada. Ve y habla al hijo de Lamec, dile que se prepare, porque el fin ha sido determinado. Ese hombre era Noé, justo entre generaciones corruptas,
sencillo ante los ojos de los hombres, pero hallado digno por el Altísimo. Enoc se le apareció como un mensajero silencioso del cielo, y le habló con temor y temblor. Prepárate. Un diluvio cubrirá toda la tierra, pero tú has sido escogido para preservar la vida. Noé no dudó. Su fe no necesitó pruebas. Su corazón no pidió señales. Comenzó a construir lo imposible, bajo la burla de muchos, pero con la mirada fija en lo eterno. Y mientras el martillo golpeaba la madera, cada golpe era una advertencia. El juicio no llegaría sin aviso, porque Dios siempre habla antes de actuar, y los que escuchan, viven. En lo alto de una montaña cubierta de nubes eternas, Enoc recibió visiones que ningún otro ser humano contempló. El ángel le dijo: te serán mostrados los secretos de la creación, no para que los guardes, sino para que los escribas. Y vio cómo fueron formados los elementos, cómo cada estrella recibió un nombre, cómo el sol y la luna obedecen, sin cesar, los mandatos del Altísimo. Nada estaba fuera de su lugar. Todo danzaba en perfecta armonía, pero no así el corazón del hombre. También le fueron revelados los metales, los encantamientos, los venenos y las artes oscuras que los vigilantes enseñaron a la humanidad. Lo que debía permanecer sellado fue divulgado por orgullo, y lo que debía sanar fue usado para destruir. Enoc escribió todo, no por curiosidad sino por obediencia, porque sabía que llegaría un día donde lo revelado sería recordado. Y los que buscaran la verdad encontrarían luz en lo que él dejó escrito con lágrimas y fuego. Enoc vio con dolor lo que había nacido de la unión prohibida. Los Nefilim, gigantes de carne y espíritu mezclados, caminaban sobre la tierra como plagas vivientes. Su estatura era imponente, pero su hambre lo era aún más. Devastaban campos, consumían ganado, destruían aldeas, hasta que se volvieron contra los propios hombres. No conocían compasión ni límite. Su herencia no era de esta tierra. Cuando ya no había más que devorar, comenzaron a pecar contra toda forma de vida, aves, bestias, peces, incluso entre ellos. La tierra, herida, alzó su voz ante el Creador. Era un clamor de agonía, de desesperación. Entonces, el Altísimo decretó: serán eliminados. Sus cuerpos dejarán de existir, pero sus espíritus quedarán vagando por la tierra, como sombras sin descanso. Serían conocidos como espíritus malignos, perturbadores de la paz, enemigos del alma. Enoc escribió esta verdad con dolor. Lo que nace fuera del propósito divino siempre trae destrucción, y la memoria de esos gigantes no sería leyenda sino advertencia. Para siempre, cuando los cuerpos de los gigantes cayeron por fin, su corrupción no terminó con ellos. Enoc fue llevado a un lugar oscuro, entre el cielo y la tierra, donde flotaban sombras inquietas, sin forma, sin descanso. ¿Qué son estos?, preguntó, y el ángel respondió: son los espíritus de los Nefilim, nacidos de carne y de rebelión. Ahora vagan como maldición sobre el mundo. No comerán, no dormirán, no serán vistos por ojos humanos, pero actuarán, provocarán guerras, sembrarán odio, se levantarán contra los hijos de los hombres, susurrando mentiras, sembrando miedo, tentando a los débiles. Estos no son fantasmas de cuentos, son realidades espirituales, y su existencia es el recordatorio de lo que fue permitido en tiempos antiguos y de lo que aún permanece. Pero no todos los hombres les temerán, porque a los justos les fue dada una promesa, y a los que escuchan, con el corazón, se les ha confiado el conocimiento. Enoc entendió entonces: no todo lo invisible es de Dios, y no todo espíritu es santo. Los cielos se abrieron como un libro sellado que por fin debía leerse. Enoc fue llevado por los ángeles a un monte más alto que cualquier otro, más allá del firmamento, donde la gloria no es luz, sino esencia. Allí, ante sus ojos temblorosos, vio el trono del Altísimo.
No había palabras suficientes. Ríos de fuego fluían desde su base. Ángeles incontables lo rodeaban, cantando, Santo, 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 es el Señor de los espíritus. Su voz llenaba todo, y a la vez era silencio puro. Allí no había duda, ni engaño, ni oscuridad, solo verdad. Y en medio de ese fuego eterno, el Altísimo habló con ternura y juicio. Enoc, lo que ves será para las generaciones futuras, porque llegará el día en que la justicia será restaurada y mi reino será eterno. El corazón de Enoc ardía, no por miedo, sino por reverencia, porque en ese instante comprendió que el poder supremo no es castigo, sino santidad, y que todo lo creado será juzgado desde ese trono que nunca ha sido movido. Frente al trono de gloria, Enoc vio libros, pero no eran de pergamino ni de tinta. Estaban hechos de luz pura. En ellos estaban registrados los nombres de los justos, sus obras, sus lágrimas, sus luchas silenciosas. Nada escapaba a la mirada del Altísimo. Ninguna acción, por pequeña que fuera, quedaba sin ser escrita. Este es el libro de los justos, dijo un ángel con voz suave como el agua. Aquí están los que no se vendieron, los que caminaron en verdad, los que esperaron aunque nadie los vio. Cada uno será recompensado, porque el Señor de los espíritus no olvida. Enoc contempló esos nombres con asombro. Muchos eran desconocidos para el mundo, pero grandes ante los cielos, no reyes, no poderosos, hombres, mujeres, ancianos y niños que vivieron con fe en medio de la oscuridad, y entendió que la verdadera herencia no está en la tierra, sino en ser conocido por Dios. Que hay un libro donde el alma queda grabada, y donde solo lo eterno tiene valor. Allí está escrita la historia que el cielo nunca dejará de contar. Enoc fue llevado a un lugar profundo y vasto, un valle silencioso donde no soplaba viento, donde ni siquiera los ángeles cantaban. Este, dijo el guía celestial, es el lugar donde yacen las almas de los hombres antes del juicio. 4 cámaras separadas se extendían ante él, cada una con un destino distinto. Una, luminosa, llena de paz, era para los justos, que aguardaban en esperanza. Las otras, oscuras y densas, albergaban a los que vivieron en maldad, sin arrepentimiento. No era castigo aún, pero tampoco consuelo. Era espera, era sombra, era memoria. Enoc sintió el peso de cada alma. Escuchó suspiros, lamentos, oraciones antiguas. Y el ángel le explicó: aquí esperan hasta que el Altísimo pronuncie su veredicto final. Los justos serán levantados a la luz eterna. Los impíos serán juzgados según sus caminos. No todo termina con la muerte. Hay lugares donde el alma espera, donde cada decisión hecha en vida aún resuena. Y Enoc comprendió que el juicio no es solo un momento, es una línea trazada desde el principio, que un día se cerrará, para siempre. Más allá del valle, Enoc fue llevado a una visión aterradora. Un río que no era de agua sino de fuego ardiente, fluyendo como lava viva entre columnas de humo y ceniza. Su resplandor no iluminaba, quemaba, y el aire que lo rodeaba era pesado con el peso del juicio. Este es el lugar reservado para los rebeldes, dijo el ángel. Aquí serán arrojados los que rechazaron al Altísimo, los que se burlaron de la justicia, los que usaron el poder para destruir. Enoc vio figuras encadenadas, sus rostros ocultos en el tormento, clamando no por justicia, sino por misericordia, que ya no les sería dada. No había escape, no había tregua. Allí, el fuego no cesaba porque era justo, era la manifestación del juicio eterno, pero no era castigo por capricho, era consecuencia por elección. Enoc comprendió que cada acto, cada palabra, cada intención tiene un destino, y que el fuego de Dios no solo quema, purifica, separa, revela, porque el amor del Altísimo también es santo, y en su justicia no hay sombra, solo verdad. Después de la visión del juicio, los ángeles llevaron a Enoc a un lugar donde el aire era dulce y el cielo parecía cantar.
Allí, en el centro de un jardín resplandeciente, se alzaba un árbol diferente a todos. Sus ramas tocaban el cielo. Su fruto brillaba como oro líquido. Este, dijo el ángel, es el árbol de la vida, reservado para los justos. Su aroma sanaba el alma. Su presencia traía paz. Enoc entendió que no era solo un símbolo, era promesa. Un día, aquellos que fueron fieles comerían de su fruto y vivirían para siempre. No habría más llanto, ni cansancio, ni separación. Los justos heredarían no solo la tierra, sino la eternidad. Y el árbol de la vida sería su recompensa, su refugio, su alegría. Nadie podría arrebatárselo porque fue plantado por el mismo Altísimo desde el principio. Allí, Enoc vio el destino final de los que caminaron con fe, no una nube lejana, no una idea difusa, sino un lugar real, preparado con amor, y su corazón se llenó de esperanza, porque entendió que la justicia de Dios no solo juzga, también restaura. En las profundidades de la tierra, Enoc fue conducido a otro lugar de juicio, un valle rodeado de montañas oscuras, donde antiguas ruinas testificaban de imperios olvidados. Allí yacían los reyes, los poderosos, los grandes según el mundo, pero abatidos por la justicia divina. Estos, dijo el ángel, gobernaron con tiranía, enriquecieron sus tronos con la sangre del inocente y se hicieron dioses ante los hombres. Enoc vio sus coronas caídas, sus cetros rotos, sus rostros marcados por la desesperación. Ellos pensaron que sus nombres vivirían para siempre, pero en el cielo fueron borrados, no porque gobernaron, sino por cómo lo hicieron, porque toda autoridad viene de lo alto, y será medida con balanza justa. No había ejércitos que pudieran defenderlos, ni murallas que protegieran su orgullo. En la presencia del Hijo del Hombre, todo título fue polvo, y toda arrogancia, ruina. Enoc entendió entonces que la verdadera grandeza no se mide en poder, sino en obediencia, y que el Altísimo exalta al humilde, pero derriba al altivo en el día de su juicio. Enoc fue guiado a una región donde el cielo tocaba la tierra, y la luz no tenía sombra. Allí encontró la morada de los justos, preparada desde el principio del mundo. No había muros, ni llaves, ni espadas. Solo paz, una paz que respiraba, que se sentía en cada paso. Los justos caminaban en gozo, sus rostros brillaban como el sol al amanecer. No había enfermedad, no había lamento, solo gratitud. Se abrazaban sin palabras, porque sus almas hablaban en verdad, y en medio de ellos caminaba el Hijo del Hombre. No estaba distante, no estaba en trono, estaba entre ellos, como uno más, pero con gloria eterna, y donde él pasaba, brotaba vida. Los árboles reverdecían, las flores cantaban, el alma se alzaba. Enoc comprendió que aquel lugar no era fantasía, sino herencia, que lo que los hombres olvidaron en el Edén les sería devuelto a los fieles, y que esta tierra, manchada por el pecado, sería renovada para los que eligieron caminar en justicia, aun cuando nadie los veía. Los cielos se abrieron como una sinfonía viva. Enoc fue llevado a una altura donde el tiempo no existía y el espacio era solo luz. Allí, millones de ángeles rodeaban el trono eterno, y con una sola voz cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los espíritus, toda la creación está llena de su gloria. Era un canto que no terminaba, pero tampoco cansaba. Cada nota tenía vida, y cada palabra era fuego puro. Los ángeles no cantaban por obligación, cantaban porque habían visto, y al ver, no podían callar. Enoc cayó sobre su rostro. Su espíritu temblaba, no por temor, sino por reverencia, porque allí, en ese coro eterno, todo cobraba sentido. La justicia, el juicio, la promesa, todo giraba en torno al Santo. Y si has llegado hasta aquí, es porque también estás despertando a esa verdad.
que este mensaje no es solo historia, es llamada. Si sientes que tu alma vibra con esta revelación, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún hay mucho por ver, y lo que viene estremecerá tu espíritu. En el centro del coro celestial, sobre un trono de luz y fuego, Enoc vio al que había sido oculto desde antes de la fundación del mundo, el Hijo del Hombre. Su rostro era como el sol, su mirada atravesaba corazones, y su presencia era al mismo tiempo juicio y misericordia. Los ángeles se postraban ante él, no por obligación, sino por amor. Enoc preguntó: ¿Quién es este, cuyo nombre provoca temblor en los cielos y esperanza en la tierra? Y la respuesta fue clara: Él es el elegido, el defensor de los justos, el juez de toda la Siu. Creación. Fue revelado antes que existiera el tiempo, y en él se cumplirán todas las promesas. Su voz despertará a los muertos, y su justicia hará temblar a reyes. Él no vendrá a preguntar, vendrá a establecer. Enoc entendió que todo lo que había visto giraba en torno a él, que el juicio, la restauración, la vida eterna estaban en sus manos, y que el mundo no lo conoce aún, pero pronto toda rodilla se doblará, porque Él es la esperanza escondida y el principio de toda redención. Acompañado por los ángeles, Enoc fue llevado a una cámara luminosa donde el tiempo se escribía. Allí reposaban los libros celestiales, abiertos ante el trono del Altísimo. Cada uno de ellos contenía las obras de los hombres, sus pensamientos secretos, sus decisiones ocultas, sus actos de justicia y de rebelión. Nada quedaba fuera de registro. Cada lágrima, cada traición, cada oración no respondida, todo estaba escrito. Enoc se estremeció al ver nombres conocidos y desconocidos, grandes y pequeños, todos tratados con la misma justicia. Estos libros serán abiertos en el día del juicio, dijo el ángel, y cada uno será juzgado según lo que está escrito, no según fama, no según riqueza, sino verdad. Enoc comprendió que el juicio no sería arbitrario ni injusto, sería exacto, profundo, sagrado, y que el tiempo de escribir en ese libro aún no ha terminado. Mientras respiras, tú también escribes. Cada día, una línea, cada decisión, una palabra, porque los cielos no olvidan, y cuando ese libro se abra, tu historia hablará por ti. En una visión profunda, Enoc contempló a la sabiduría descendiendo del cielo, radiante como el amanecer, vestida de pureza y compasión. Ella buscaba un lugar entre los hombres, un corazón que la recibiera, un alma que la amara. Vine a habitar entre los hijos de los hombres, dijo ella, pero no hallé descanso. Los poderosos la despreciaron. Los sabios según el mundo la ignoraron. Los orgullosos cerraron sus puertas, y la sabiduría, herida por el rechazo, regresó al cielo llorando. No hay lugar para mí entre ellos. Volveré al trono del Altísimo, y allí esperaré. Enoc lloró, no por la sabiduría, sino por los hombres, porque donde ella no habita, reina el caos. Donde es ignorada, crece la injusticia. El Altísimo no fuerza sus caminos, ofrece su verdad y espera que el corazón la abrace. ¿Y tú que escuchas? Si alguna vez has sentido que el mundo camina en tinieblas, es porque la sabiduría ha sido silenciada, pero aún llama, aún busca, y a quien la recibe, le será dada luz eterna. En lo más alto del firmamento, Enoc vio a las estrellas brillar con orden perfecto. Cada una tenía su curso, su propósito, su nombre dado por el Altísimo. Eran guardianas del cielo, testigos silenciosos del tiempo, pero no todas permanecieron fieles. Algunas abandonaron su camino, dijo el ángel. Rechazaron el mandato divino y fueron arrojadas al abismo. Enoc vio cómo caían como fuego desde lo alto, envueltas en oscuridad, su brillo apagado por la desobediencia.
No eran solo cuerpos celestes, eran seres, luces vivas que habían conocido la gloria y eligieron el orgullo. Fueron encerradas, junto con los vigilantes, en prisiones que no conocen fin, esperando el día del juicio. Las estrellas obedientes seguían su curso, recordando al universo que hay orden en la creación, y así, el cielo mismo testifica contra los impíos. Porque si las estrellas, sin alma, obedecen, ¿qué dirá el hombre que ha recibido espíritu y conciencia? Enoc entendió que incluso en los cielos, la fidelidad es exigida, y que los que caen desde lo alto, caen más profundamente. Enoc fue guiado a un lugar oculto a los ojos del mundo, un valle sellado por el tiempo, donde reposaban los espíritus de los muertos. Allí, en el silencio más sagrado, vio 4 cámaras separadas por muros invisibles, cada una guardando un destino distinto. En la primera, los justos descansaban en paz, rodeados de luz, sus rostros serenos, sus almas plenas. En la segunda, los tibios, confundidos, aguardaban entendimiento. En la tercera, los impíos clamaban entre sombras, sabiendo lo que les esperaba. Y en la cuarta, los que habían causado muerte sin causa, estaban envueltos en tormento. El alma no se extingue, dijo el ángel. Aquí aguardan, no al olvido, sino al juicio. No era un limbo, era antesala. Cada espíritu conservaba su memoria, su peso, su historia. No podían escapar de sí mismos. Enoc comprendió que la muerte no borra la verdad, solo la revela, y que el alma humana es tan eterna como el aliento que Dios le dio al principio. Cada uno espera, según lo que sembró. Enoc fue llevado a una cima desde donde se contemplaba toda la creación. Los cielos se oscurecieron, la tierra guardó silencio. Y una voz, más profunda que los océanos, más fuerte que los truenos, resonó. Ha llegado el día del juicio. No hubo anuncio previo, no hubo segunda oportunidad. Los libros fueron abiertos, los ángeles se alinearon, y el Hijo del Hombre se sentó en su trono de gloria. Todas las naciones fueron convocadas, reyes y siervos, ricos y pobres, justos y pecadores. Nadie quedó ausente. Enoc vio cómo cada uno era llamado por su nombre. No había engaño posible. Lo oculto fue revelado, lo ignorado, recordado. Los justos eran recibidos con alegría. Venid, heredad el reino preparado para vosotros. Y los impíos eran apartados. Nunca os conocí. La tierra misma testificó, los cielos hablaron, las obras gritaron. No hubo argumento ni defensa, solo verdad. Y Enoc tembló, no de miedo sino de asombro, porque entendió que aquel día, por largo que parezca llegar, vendrá con certeza, y será el día en que todo será restaurado o condenado. Enoc contempló cómo el juicio descendía también sobre los hijos de los vigilantes, los Nefilim. Aquellos gigantes que una vez dominaron la tierra con violencia, fueron ahora despojados de toda fuerza. No quedaban cuerpos, solo sus espíritus vagando entre los hombres, sembrando maldad. El Altísimo habló con voz clara. Lo que fue engendrado fuera de mi voluntad no permanecerá. Lo que corrompió mi creación será arrancado de raíz. Los espíritus de los Nefilim fueron convocados. Gritaban, se escondían, se resistían. Pero nadie puede huir de la presencia del Santo. Fueron arrojados al lugar del tormento eterno, donde su rebelión sería memoria viva de lo que sucede cuando se rompe el orden del cielo. Enoc vio como la tierra al fin respiraba. La sangre dejó de clamar. Los justos alzaban su rostro al cielo. La promesa empezaba a cumplirse, y no habrá más sombra, ni temor, ni dolor. Lo que había comenzado como rebelión terminó en ruina, porque nada que se alza contra Dios puede sostenerse, y el fin de los Nefilim selló una era de oscuridad que jamás volverá. Después del juicio, Enoc contempló cómo la tierra, antes herida por el pecado, comenzaba a renovarse. Las montañas brotaban con verdor, los ríos cantaban con aguas puras.
y el aire se llenaba de un silencio sagrado. No era el mismo mundo, era uno restaurado por la justicia del Altísimo. Los árboles daban fruto sin cesar, los campos no conocían espinas, y las bestias caminaban en paz unas con otras. La creación, que había gemido durante siglos, ahora alababa sin palabras, porque lo que fue profanado había sido santificado. Los justos caminaban libremente, sin temor. Sus pies no tocaban tierra sucia, sino tierra bendita. Ya no había llanto ni muerte ni maldad, y el Hijo del Hombre estaba en medio de ellos no como juez, sino como rey. Enoc entendió que no era un sueño, era cumplimiento, lo que los profetas habían anunciado, lo que los sabios habían esperado, se manifestaba ante sus ojos. Porque el plan de Dios no es solo castigar el mal, sino restaurar lo bueno. Y esa tierra renovada era el principio de la eternidad. Entonces, en medio de la tierra restaurada, Enoc vio cómo se levantaba un trono resplandeciente, no hecho por manos humanas, sino por la voluntad eterna. Sobre él se sentaba el Hijo del Hombre, y su rostro brillaba más que 1000 auroras. No había sombra en su presencia, ni mentira en su palabra. Todas las naciones, ahora en paz, acudían a él, no por obligación, sino por amor. Los justos se acercaban con rostros radiantes, sabiendo que aquel a quien servían en lo secreto, ahora reinaba a la vista de todos. Sus ojos estaban llenos de misericordia, pero también de justicia perfecta. Ya no había ejércitos, ni reyes que oprimieran, ni leyes injustas, solo su palabra gobernaba, y donde él hablaba, brotaba vida. Donde él miraba, florecía esperanza. Enoc entendió que ese no era un reino simbólico, era real, y no tendría fin, porque el Hijo del Hombre no gobierna por una época, sino por la eternidad, y su trono será firme mientras exista el cielo, y más allá, porque lo que fue prometido a los fieles ya les pertenece. Enoc vio cómo el pueblo del Altísimo vivía en comunión plena, no solo entre sí, sino con el propio Creador. No había templos, porque Dios mismo habitaba entre ellos. No había intermediarios, porque sus voces eran escuchadas directamente. No había oscuridad, porque su luz lo llenaba todo. Cada día era gozo, cada instante, descanso. Las almas que antes gemían por justicia, ahora cantaban himnos de gratitud. Las lágrimas fueron secadas por la mano de Dios. El dolor no era recuerdo, era ausencia. Los niños jugaban sin miedo. Los ancianos reían como jóvenes. La paz no era solo exterior, sino interna, porque el pecado había sido arrancado desde la raíz, y el corazón humano había sido transformado. Y en medio de ese pueblo santo, el Hijo del Hombre caminaba como uno más. Reía con ellos, consolaba, enseñaba, reinaba sin imponerse, porque su amor era suficiente para gobernar. Enoc entendió que la mayor recompensa no era el paraíso, era la presencia de Dios, y que lo eterno no comienza después de la muerte, sino cuando el alma se une, sin barreras, a su Creador. En lo profundo de la creación, Enoc fue conducido una vez más al lugar donde yacían los vigilantes, aquellos ángeles que habían abandonado su morada celestial. Encadenados entre oscuridad y silencio, no eran ya los seres gloriosos que una vez descendieron, sino sombras de lo que eligieron ser. El Altísimo había sellado su destino. 70 generaciones habrían de pasar antes de su juicio final, y ni una súplica fue escuchada. Porque no pecaron por ignorancia, sino por arrogancia. No cayeron, se lanzaron. Enoc se acercó, no con orgullo, sino con compasión. Vio sus ojos apagados, su espíritu quebrado, su eternidad marcada por el abandono. No había redención para ellos. Habían violado lo sagrado, y su castigo sería ejemplo perpetuo para los cielos y la tierra. Los ángeles que permanecieron fieles los contemplaban sin palabra, porque sabían que la gloria es un don, pero también una responsabilidad.
Y en el cielo, todo tiene memoria. Enoc escribió lo que vio, no para castigar con palabras, sino para advertir a futuras generaciones que la desobediencia celestial tiene consecuencias eternas, y la rebelión, aunque vistosa, lleva al abismo. Enoc fue llevado al firmamento más profundo, donde brillaban las estrellas que aún obedecían sus cursos sagrados. Pero allí también estaban las que habían caído, las que desafiaron la voluntad del Altísimo y abandonaron sus senderos celestiales. Encerradas en tinieblas eternas, su luz se había extinguido, no por falta de poder, sino por traición. El ángel le dijo: «Estas eran guardianas del orden, centinelas del cielo». Pero en su vanidad, quisieron elevarse por encima del trono de Dios. Enoc observó cómo eran juzgadas no por lo que eran, sino por lo que decidieron ser. No por debilidad, sino por soberbia. Fueron arrojadas a prisiones ardientes, selladas con el fuego del juicio. Ya no serían contempladas desde la tierra, ni serían nombradas entre los justos, porque quien desobedece en lo alto, cae más profundamente. El cielo mismo daba testimonio. Cada estrella fiel brillaba con más fuerza, como si aplaudiera la justicia del Altísimo. Enoc escribió: «Las estrellas que obedecen iluminan la noche, pero las que se rebelan se consumen en su propia oscuridad. Así el universo recuerda que incluso en el cielo no hay gloria sin obediencia». Enoc, aunque envuelto en visiones celestiales, no fue indiferente al dolor de lo que presenció. En lo profundo de su espíritu, lloró, no por miedo, sino por compasión. Lloró por los hombres que eligieron el camino de la oscuridad. Lloró por los vigilantes que perdieron su eternidad. Lloró por la tierra herida y por las generaciones que aún no despertarían. «Señor de los espíritus», exclamó, «¿cómo puede el hombre resistir tanta verdad? ¿Cómo soportar el peso de lo que está por venir?». El Altísimo respondió con ternura: «Enoc, tus lágrimas son semillas. Cada palabra que escribas, cada verdad que reveles, será faro para los que buscan mi rostro». Y en ese instante, Enoc entendió que el dolor del justo no es debilidad. Es reflejo del corazón de Dios, porque el santo también llora. Llora por cada hijo que se aleja, por cada alma que se pierde, por cada verdad que se desprecia. Así, con el rostro aún húmedo, Enoc volvió a escribir, no con rabia ni condena, sino con amor, porque sabía que lo escrito no era para él, sino para ti, para que al escuchar también llores y despiertes. Enoc fue mostrado una senda invisible, tejida a lo largo de la historia. No estaba marcada por huellas humanas, ni adornada con glorias terrenales. Era un camino silencioso, pero firme, el camino de los elegidos. «No son muchos», dijo el ángel, «pero están esparcidos como luz en medio de la oscuridad. Son los que aman la verdad en secreto, los que resisten sin ser vistos, los que oran cuando nadie escucha». Enoc contempló sus rostros. Madres que enseñaban a sus hijos a temer al Altísimo, hombres que rechazaban la injusticia aun cuando les costaba todo, ancianos que esperaban con fe hasta su último aliento. Ninguno era famoso, pero todos eran conocidos en el cielo. El Altísimo guardaba sus pasos, sus palabras, sus lágrimas. Ellos no buscaban recompensa, pero les sería dada, porque el rastro de los elegidos no desaparece, permanece como testimonio, como ejemplo, como legado. Enoc entendió que la verdadera grandeza no hace ruido, brilla en lo oculto, y que el mundo no reconocerá a los elegidos hasta que el cielo los llame por nombre. Entonces, todo ojo lo verá, y la gloria de Dios será revelada en ellos. En lo más alto de los cielos, Enoc fue llevado a un lugar donde ni los ángeles hablaban. Allí no había coros, ni trompetas, ni fuego, solo un silencio puro, absoluto. Y en medio de ese silencio estaba el Altísimo, sentado sobre un trono de eternidad. Enoc tembló, no por miedo,
sino por la inmensidad de lo que sentía. El silencio no era vacío, era plenitud. No era ausencia, era presencia total. Porque cuando Dios calla, no es por indiferencia, sino porque su voluntad ya ha sido establecida. Allí, dijo el ángel, se sellan los destinos. Allí se decide sin apuro. Allí se revela el tiempo, sin pronunciar palabra. Enoc comprendió que muchos claman sin respuesta aparente. Muchos oran y creen que el cielo no escucha, pero en ese silencio sagrado, cada súplica es sostenida, cada lágrima pesada, cada nombre considerado. El Altísimo no necesita hablar para obrar, y su juicio no siempre llega con ruido. A veces llega en calma, y cuando se manifiesta, nadie podrá decir que no fue advertido, porque el silencio de Dios también habla, y su voz, incluso sin sonido, es justicia perfecta. Desde aquel silencio eterno surgió una voz. No fue un estruendo. Fue como una brisa que lo envuelve todo, y sin embargo, su peso era tan fuerte que la creación entera pareció inclinarse. Era la voz del Señor de los Espíritus, hablando más allá del tiempo, más allá del espacio. Enoc, dijo la voz, lo que te he mostrado no es para esta generación solamente, sino para aquellas que aún no han nacido. Porque llegará un día en que la maldad se multiplicará otra vez y los corazones se enfriarán, pero mis palabras permanecerán. Esa voz no solo instruía, penetraba. Cada sílaba era verdad viva, cada frase, una promesa inmortal. Enoc cayó de rodillas, comprendiendo que todo lo escrito, todo lo revelado, era parte de un diseño eterno, un testimonio para el tiempo final. La voz continuó, escribe, y no calles, porque los que oigan tus palabras serán llamados bienaventurados si las guardan, y los que las desprecien no podrán decir que no fueron advertidos. Enoc, con 1900 manos temblorosas, volvió a tomar el libro, porque entendió que no era solo escriba del pasado, era mensajero del futuro, para ti, para ahora, ya con sus visiones completas, y su espíritu aún envuelto en la gloria del cielo. Enoc recibió un último mandato del Altísimo. No fue complejo, no fue oculto, fue una orden sencilla, pero cargada de eternidad. Entrega lo que viste, no guardes para ti lo que es para las naciones. Los ángeles lo rodearon con solemnidad. Cada uno había sido testigo de su camino, de sus lágrimas, de su obediencia. El cielo había confiado en él, y él no había fallado. Su tarea no era salvar ni convencer, era anunciar, advertir, revelar. El libro fue sellado con fuego, no para ocultarlo, sino para preservarlo, porque sus palabras eran espíritu y verdad, no eran solo para los días antiguos, sino para los corazones que hoy aún laten con sed de justicia. Haz saber a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, dijo la voz, porque vendrán tiempos oscuros, pero aquellos que conserven mi palabra serán luz en medio de las tinieblas. Enoc no respondió con palabras, solo inclinó el rostro, sabiendo que su tiempo en la tierra había terminado, pero su mensaje apenas comenzaba a caminar entre los hombres. Los días de Enoc en la tierra estaban contados, pero su espíritu no conocía temor. Los que lo rodeaban veían en él algo distinto, una luz que no venía del sol, una paz que no era de este mundo. No había enfermedad, ni envejecimiento, ni sombra sobre su rostro. Solo una certeza, que el cielo lo esperaba, una mañana, mientras el viento acariciaba los campos y el canto de los pájaros llenaba el aire. Enoc fue llamado, no por muerte, sino por gloria. El cielo descendió y con él los ángeles. Nadie lloró, nadie gritó, porque sabían que no se iba, ascendía. El Altísimo lo tomó consigo, como testimonio viviente de que aún en medio de la corrupción, se puede caminar con Dios. Su cuerpo no fue hallado, su tumba nunca existió, porque los que caminan con el Santo
No conocen fin, solo eternidad. Y así, el hombre que había visto los secretos, que había escrito lo oculto, que había temblado ante la gloria, desapareció entre la luz, pero dejó su voz, en cada palabra escrita, en cada revelación sellada, en cada corazón que aún hoy decide escuchar. Aunque Enoc ya no estaba entre los hombres, su voz no fue silenciada. Su libro pasó de generación en generación, oculto para muchos, despreciado por otros, pero preservado por voluntad divina. No era un manuscrito más, era un eco eterno, un llamado a los que buscan respuestas más allá de lo visible. Muchos lo ignoraron, lo llamaron mito, lo enterraron bajo el polvo del olvido. Pero la palabra que nace de Dios no puede ser borrada. En cada época de oscuridad, su mensaje volvió a resurgir como fuego entre cenizas, porque no fue escrito para entretener, sino para despertar. El testimonio de Enoc sigue vivo, no en templos ni en altares, sino en los corazones que aún sienten que hay algo más, algo que el mundo no explica, algo que el alma reconoce como verdadero. Y ahora, tú lo escuchas. No por casualidad, sino por propósito, porque los que son llamados por la luz reconocen su timbre incluso en la distancia, y al oír la voz de los justos, el Espíritu responde, porque el testimonio de Enoc es también el tuyo, si decides creer. Todo lo que fue mostrado a Enoc, cada visión, cada juicio, cada promesa, no culminaba en destrucción, sino en restauración. Porque el fin que el Altísimo ha preparado no es caos, sino gloria. No es olvido, sino redención. No es muerte, es vida eterna. Los justos no serán solo salvados, serán levantados en honor. El mal no será solo castigado, será arrancado para siempre. La creación no será solo limpiada, será renovada como en el principio, pero con un fulgor que jamás se apagará. El Hijo del Hombre gobernará sin final. Su justicia será escudo. Su palabra, alimento. Su presencia, hogar. Y en ese día todo lo que fue prometido se cumplirá. Las lágrimas serán memoria lejana. El dolor, un susurro olvidado. La muerte, una palabra sin sentido. Enoc escribió todo esto para que tú supieras que no estás solo, que la historia no está perdida, que aún hay esperanza. Y si hoy tu alma arde, si sientes que algo dentro de ti despierta, entonces es porque has oído el llamado, no de un hombre, sino del cielo, porque el mensaje de Enoc ha llegado a ti, y tú decides qué hacer con la verdad. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Dale me gusta, deja tu comentario contándonos qué parte te impactó más y comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Juntos, llevemos luz donde hay oscuridad. Dios te bendiga.